Uno de los temas informativos más importantes de esta semana, que se conoció a raíz de un accidente en la Sierra de Chihuahua, una camioneta que se desbarrancó y en la que murió el jefe de la Agencia de Seguridad del Estado junto con un miembro de esa misma agencia y y así han sido identificados dos miembros de la Embajada de Estados Unidos. No se han dado a conocer nombres, pero pues hay, digamos, se ha reconocido este hecho desde varias partes, incluyendo la propia Embajada de Estados Unidos. Y esto ha desatado una discusión porque en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum pues ha dicho que es indebido que dos agentes de inteligencia, que desde Washington, por cierto, han sido señalados por miembros de medios estadounidenses como la CNN y el periódico Washington Post, han sido señalados como agentes de la CIA. Vamos a hablar al respecto con Luis Chaparro, periodista especialista en temas de narcotráfico. ¿Cómo estás, Luis? Me da gusto saludarte. Estimado Pascal, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué se sabe de este caso? ¿Está confirmado que eran agentes de la CIA? Está confirmado, digamos, no hay confirmación oficial de que operaban para la CIA o que eran agentes de la CIA. Sin embargo, en pie de nota hemos logrado confirmar las identidades de los cuatro de ellos, porque eran cuatro, son dos los fallecidos, dos más que venían en un vehículo atrás de ellos, pero eran cuatro los que participaron de este operativo. Los dos nombres de las personas que siguen en activo nos las hemos reservado, pero ya hemos incluso publicado con confirmación de los propios familiares quienes pues recuperaron los cuerpos la tarde de ayer, que se trataba de Richard Leiter Johnston III, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. Ellos serían dos de los agentes de la CIA quienes fallecieron y de cuyos cuerpos fueron entregados ayer en el consulado de Estados Unidos en Juárez. ¿Podrías repetirnos Richard Leiter? Sí, el primer nombre es Richard Leiter Johnston III, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. De acuerdo. Bueno, pues, y esto lo sabemos porque los familiares fueron a recuperar los cuerpos al consulado estadounidense de Ciudad Juárez, ¿correcto? Así es, ayer recibimos los nombres en pie de nota por parte de una fuente dentro de la Embajada de los Estados Unidos en México, y luego corroboramos los nombres con dos colegas de estos dos personajes, de estos dos hombres fallecidos, y más tarde logramos también la doble confirmación a través de los familiares, una vez que fueron entregados sus cuerpos en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y trasladados a Estados Unidos vía El Paso, Texas. Bueno, ahora, ¿qué se sabe de las circunstancias del accidente? Porque nuestro compañero corresponsal Carlos Coria nos decía pues, que la Agencia de Seguridad del Estado de Chihuahua pues tiene mucha experiencia recorriendo las carreteras del estado, que pues un accidente siempre sucede, ¿verdad? Pero que no es algo muy común. Sí, a ver, creo que no es algo muy común. Sin embargo, sí son carreteras muy complicadas, sobre todo de madrugada y sobre todo también pensando que lo más usual de estos operativos es pues que van en convoy, como era en este caso, que eran alrededor de 5 vehículos. Llevan además un vehículo enfrente que es un Rhino de estos tipo monstruo, Sí. que les va cortando un poco la visibilidad, pero además llevan un auto con blindaje que es complicado de maniobrar, tan pronto. Es un vehículo muy pesado, con aparte por lo menos 4 tripulantes en el mismo vehículo. Entonces, digamos que pues aún la desconfianza que hay creo que tiene que ver con que las autoridades de Chihuahua intentaron ocultar, siguen intentando ocultar, de que estos personajes, de que la CIA estuvo presente en territorio durante el desmantelamiento de un mega narcolaboratorio, y entonces ahí nos vienen todas las dudas si realmente se trató de un accidente o no. Ajá. Ahora hay dos versiones, una que habrían participado en el operativo o habrían estado atestiguando el operativo, y por otro lado que habrían estado en un lugar distinto dando entrenamiento con drones. ¿Qué es lo que sabes tú?
Sí, a ver, la versión, digamos, oficial del estado de Chihuahua es que ellos, los agentes estadounidenses, nunca estuvieron en el operativo, en el Ujú. narcolaboratorio, y que más bien, y de nuevo, por más absurdo que suene, no es una versión que nosotros tengamos, una versión del gobierno, es que se los toparon en la carretera, ellos tenían un vuelo, les pidieron un aventón porque ya no supieron cómo llegar e ir a alcanzar su vuelo en la mañana. Eso es lo que ha dicho el fiscal Jauregui, que por eso se los toparon ahí e iban juntos. Nosotros sabemos, e incluso, estimado Pascal, hay imágenes digamos, todavía no hemos hecho públicas por corroboración, donde se ven a estos agentes, uno de ellos incluso de cabello largo, que todo el tiempo estuvieron usando capuchas y uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, que los sitúan ahí en el sitio del narcolaboratorio. Entonces, pues nosotros tenemos conocimiento de primera mano de que realmente sí estuvieron los agentes, los 4 agentes de la CIA ahí en el desmantelamiento. Y más que eso, la inteligencia se fraguó desde un centro de inteligencia en El Paso, Texas, que se llama EPIC. Desde ahí, digamos, se fragó la inteligencia, desde Sí. ahí se encontró este narcolaboratorio usando la tecnología, efectivamente drones, inteligencia, fuentes, y fueron ellos, los agentes de la CIA, a través del Paso Intelligence Center, quienes compartieron la información con la Agencia Estatal de Investigaciones y los llevaron a operar junto a la Sedena el desmantelamiento de este laboratorio. Bueno, ahora, voy a tener que hacer una pausa en un momentito, pero te dejo planteada una pregunta. Hay una polémica política en estos momentos. Hay incluso un citatorio al Senado de la República para la gobernadora de Chihuahua, y me gustaría conocer tu punto de vista respecto de la colaboración de agencias de seguridad estadounidenses con gobiernos estatales. ¿Es algo regular o qué sucede con eso? Si me permites, Luis, voy a un corte y regresamos para hablar de ello. Listo. Volvemos enseguida. Conversando con nuestro colega Luis Chaparro, periodista especializado en temas de narcotráfico. Estamos hablando sobre el accidente en el que murieron 2 agentes estadounidenses que en la prensa de ese país han sido señalados como agentes de la CIA, lo cual ha causado pues toda una polémica porque de acuerdo con una de muchas versiones que han circulado, pues estarían trabajando en colaboración con el gobierno de Chihuahua, estaban trabajando en colaboración con el gobierno de Chihuahua sin informar al gobierno federal. Por cierto, Luis, si me permites, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema hace apenas unos minutos. Ella reconoció que durante el operativo en Chihuahua, donde se desmanteló un narcolaboratorio, sí participó la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, subrayó que los elementos de la Sedena desconocían que también estuviesen participando agentes estadounidenses. Vamos a escuchar, Luis, audiencia, este audio. Lo que es muy importante es que estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad. Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento del laboratorio cuando se solicita su apoyo, pero evidentemente la defensa no sabía pues que había personas que estaban participando, que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Lo que yo sé, Luis, audiencia, es que la defensa proporcionó solamente un resguardo perimetral. Es lo que sé de muy buena fuente. Luis, pues, ¿qué te parece este tema en términos de la colaboración de agencias estadounidenses con gobiernos estatales? ¿Esto se da con frecuencia? Es un tema que se da con frecuencia, Pascal. Lo que preocupa acá es que, pues al parecer, no se siguieron, digamos, los protocolos de legalidad que se requieren en este sentido, que a partir digamos, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que se empieza a limitar mucho la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional. Sobre todo se les limita la operación y anteriormente incluso podían estar armados, ahora se les limita incluso la aportación de armas. Entonces, a partir de entonces se vuelve complicado. Sigue sucediendo, usualmente es con aprobación del gobierno federal. Sin embargo, en este caso, según dice la presidenta,
pues ellos no sabían y no hubo ni siquiera una instrucción. Ahora, lo que está haciendo esta oficina, particularmente de la CIA, que lo ha hecho anteriormente, es una oficina que por sus siglas en inglés se llama ADO, que tiene base en Monterrey, Nuevo León, es que coordina directamente con personas de confianza de las distintas dependencias. Coordina, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, digamos, de manera no oficial, en el sentido en el que no se envía documentación y se solicita una autorización, sino que se coordina con los mandos regionales. Lo mismo han hecho con la Sedena, e hicieron en este caso, se coordinan estos acompañamientos para, digamos, de manera directa con mandos regionales para acudir. Que supieran o no supieran que había agentes extranjeros ahí, pues eso queda en tela de juicio. Yo tengo entendido que se coordinan directamente con ciertos mandos y ya no se sabe si suben la instrucción hasta, digamos, gobierno federal, hasta la presidenta o el Senado, quien tenga que aprobar estas incursiones. Pero se hace así de acuerdo a las mismas fuentes que revelaron lo que estuvieron en este operativo. ¿Eran nada más estos dos o había otros agentes estadounidenses? Nosotros corroboramos que hubo 4 agentes estadounidenses presentes en digamos, en este operativo. 2 de ellos los que fallecieron, que iban en el vehículo junto a quien era el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, y otros 2 que iban en un vehículo detrás. El agente, digamos, con mayor trayectoria, con mayor experiencia, cuyo nombre nos vamos a reservar porque desde luego está con vida y podría ser complicado exponer su nombre. Él, que era quien estaba liderando este operativo, venía junto con otro agente de la misma CIA en un vehículo detrás. Uno de los agentes de los 2 fallecidos, uno de los identificados, fue además identificado como un médico técnico de la CIA, que justamente los estaba acompañando por cualquier incidente o accidente que hubieran podido tener. Entonces, obviamente iban en otro vehículo. Iban en otro vehículo, así es. Digamos, ¿La otra pareja de agentes iban en un mismo vehículo? Ellos sí iban en el mismo vehículo, justo en el vehículo detrás de los agentes que fallecieron. Ok, bueno, pues estamos viendo justo las imágenes de ese narcolaboratorio. Parece una cosa industrial, Luis. Es definitivamente uno de los narcolaboratorios más grandes que se han desmantelado en el país. Los condensadores que utilizaba este narcolaboratorio son de tamaño industrial. Uh-huh. Es más, hay muchas fábricas que ni siquiera tienen estos condensadores de ese tamaño. Sí. Estamos hablando de que uno de los condensadores, el más grande, sí tenía más de 900 metros de diámetro, es una cosa enorme, uh-huh, más los otros condensadores ahí alrededor. Ahí se estaba fabricando cristal a escala industrial completamente. Sí. Ahora, una cosa no me queda clara. Si hay, pues hasta donde entendemos, buena relación entre agencias de seguridad estadounidenses y el gobierno federal, y México es una república federal, ¿por qué no habrán acudido, Estados Unidos a través de sus diferentes agencias al gobierno federal para desmantelar este laboratorio? No tenía por qué hacerlo el gobierno estatal, ¿o sí? Se supondría que no tenía por qué hacerlo el gobierno estatal, podría haber sido la Sedena y sí, con inteligencia. Lo que sucede es que la inteligencia de la ubicación de este narcolaboratorio vino justamente de las agencias estadounidenses, de este grupo de agentes de la CIA operando desde El Paso, Texas. A menos, Luis, perdón que te interrumpa, a menos de que haya sido un tema de falta de confianza. Eso justamente iba ahí, digamos que esta información viene del Paso, Texas, de estos grupos de agentes de la CIA, y se comparte específicamente con lo que ellos consideraban gente de confianza en el estado de Chihuahua, sí, la Agencia Estatal de Investigaciones, justamente porque dicen hay desconfianza en el gobierno federal y porque presuntamente, y de nuevo es algo que vamos a revelar en el noticiero de hoy, en lo que dice alguna fuente, es que anteriormente ha habido fuga de información cuando se comparte con el gobierno federal y a la hora de realizar detenciones, arrestos, decomisos, etcétera, pues ya no están o amparados o fugados. Sí, porque además, bueno, hemos visto otros laboratorios intervenidos, pero lo que muchas veces sucede, o bueno, nos
nos hemos enterado es que cuando llegan ya no hay nadie, ¿no? Y no sé, tampoco se ha dado a conocer si en este caso hubo detenciones. ¿Sabes si hubo detenciones en este lugar? En este caso tampoco no se anunciaron detenciones, que bueno, igual a lo mejor dio lo mismo. Sin embargo, lo que sí dice una de las fuentes es que pues no se comparte con el gobierno federal la información por falta de confianza, por miedo a que se vaya a filtrar información, como según ellos han dicho, ya ha sucedido anteriormente. Bueno, pues te agradezco mucho, Luis. Estamos atentos. Claro que sí, Pascal, muy buenos días. Un abrazo y te agradezco mucho. Gracias, abrazo. Luis Chaparro.